escuelas profesionales de administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Tengan ustedes muy buenos días. Soy la profesora Lourdes Marisol Hidrogo La Rosa y he sido designada por la facultad como moderadora de esta videoconferencia. Bien, la 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 34 expositores, tanto nacionales y extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de actividad laboral, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión del talento y pymes. De acuerdo a la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Impacto de la COVID-19 en el comercio internacional, retos y oportunidades para el Perú, que estará a cargo del licenciado Diego Corton Navarro. En su actividad profesional, Diego es licenciado en Administración de Negocios Internacionales en 2017. Tiene una especialización de negocios internacionales, Senfotur, Mincetur. Tiene una especialización en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez Cuellar. Con respecto a su experiencia profesional y laboral, es asistente de inteligencia de mercados, es integrante de la Comisión Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, es consultor de investigación y de proyectos de negocios y es promotor acreditado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolla la exposición. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, de las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la Universidad San Martín de Porres y también en YouTube. Y está siendo transmitido en directo a través del Facebook Live. Bien, adelante, señor Cotton, para usted iniciar su presentación. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, estimado docente, estimados estudiantes. Para mí realmente es un placer volver a mi casa de estudios y primero esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de salud en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo y atravesando por el COVID-19, ¿no? Me solidarizo también, aprovecho este espacio en solidarizarme con muchos docentes de la escuela, de la facultad que lamentablemente ya no se encuentran con nosotros, han pasado momentos muy difíciles y realmente me coloco en la solidaridad de estos profesores, ¿no? En línea con ello, el día de hoy les vengo a presentar un tema muy importante y relevante, que es el impacto del COVID-19 en el comercio internacional y los retos y oportunidades que enfrentaría y enfrenta el Perú como parte de su proceso de integración comercial. En línea con ello, como podemos apreciar en la primera lámina, existen diversos factores que están afectando de manera directa el comercio internacional, ¿no? A ver, por favor, en la siguiente lámina. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a revisar qué está pasando en el mundo a nivel internacional con respecto a la situación política, económica y social, porque un estudiante de una facultad de ciencias administrativas debe de conocer qué es lo que está pasando a nivel situacional en el mundo. Posterior a ello, vamos a ver cuál ha sido el impacto de manera directa del COVID-19, tanto a nivel de las exportaciones, como también de los retos a nivel económicos y sociales. Y finalizaremos revisando un poco cómo ha ido el comercio peruano y cuáles son las oportunidades que enfrenta el Perú
en una situación y una coyuntura como la actual. En base a ello, voy a hablarles qué pasa en el mundo, ¿no? Por favor. Ahora, vamos a ver qué está ocurriendo a nivel mundial en los últimos años. Primero, debemos de entender que el año 2018 fue un año de grandes retos, al igual que el 19, porque nos enfrentábamos en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde había un poderío económico y donde se quería la supremacía a nivel comercial y económica, ¿no? Ciertamente esta guerra comercial afectó de manera directa a las exportaciones peruanas y también al comercio y la economía mundial, ¿no? Muchos de los precios de los minerales se vinieron a la baja justamente por este efecto internacional con las políticas del expresidente Donald Trump y la contrapropuesta de Xi Jinping como presidente. Luego de ello, también como consecuencia, un reto muy importante para la integración económica, sobre todo como lo fue la Unión Europea, fue la salida del Reino Unido de este bloque, que oficialmente ya ha salido de manera legal de este gran bloque económico, que era una unión económica integrada por 28 países de Europa, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver de que estos retos y oportunidades que enfrenta el Reino Unido a ser una economía dependiente que ya no está predispuesta del mercado de la Unión Europea, ha tratado de seguir continuando las negociaciones a nivel de preferencias comerciales con muchos países en el mundo para solidificarse como una economía cultural que protege su identidad. Luego de ello tenemos un reto tan interesante que pasa a nivel internacional como son los precios de nuestros minerales, ¿no? Muchos de ellos se han visto totalmente afectados por las cotizaciones en bolsas internacionales, ¿no? Entonces el precio del cobre ha tenido caídas, obviamente estos efectos políticos y económicos y sociales que ocurren a nivel mundial también afectan de manera directa este tipo de acontecimientos. En vista de ello, también otro efecto que claramente se ha visto en una incertidumbre muy grande fue las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde dos candidatos apostaron por ingresar a la Casa Blanca, en este caso Joe Biden y Donald Trump con su segunda reelección, ¿no? Donald Trump tenía una visión un poco mucho más directa, mucho más enfática de proteger la economía de Estados Unidos, porque nosotros cuando analizamos esos efectos nos damos cuenta de que Estados Unidos ha perdido el posicionamiento a nivel de exportaciones y es el principal importador, o sea, requiere de recursos internacionales y lamentablemente no está como líder a nivel de exportaciones. Entonces, es más que obvio que por eso se da un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. China ahora tiene un mercado muy dominante a nivel del comercio internacional. Asimismo, su política exterior estaba focalizada en ser muy neutral y tratar de trabajar todo el centralismo a nivel de Estados Unidos. Por eso es que Donald Trump interviene en ciertos conflictos armados que se dan a nivel mundial, sobre todo con el Estado de Israel, ¿no? En vista de ello, también hay una supremacía muy importante en diversos foros de discusión internacional. Como se acordarán, Donald Trump ya quería desligarse de la Organización Mundial de la Salud, no quería pagar específicamente los requerimientos técnicos que se solicitan dentro de esta organización, ¿no? Para poder continuar con lo que son las obras. Después de ello tenemos otros efectos interesantes, como la pandemia del COVID-19, que ciertamente ha afectado de manera global, de manera universal, todos los países en el mundo, ¿no? Y ha encontrado ciertos puntos débiles en diversas economías. Posterior a ello tenemos como consecuencia del COVID-19 un estancamiento en las proyecciones económicas que se esperaban para el 2020 y 2021, ¿no? Nos enfrentábamos a una nueva crisis global e internacional. Tres efectos actuales que estamos viviendo hoy en día. El primero, este conflicto armado que está existiendo entre Palestina e Israel. La crisis que existe en África, ¿no? Y posterior a ello podemos ver también los diversos conflictos que están ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Entonces hay que ver qué factores productivos, cómo tratamos de empoderar y tratar de establecer políticas internacionales que permitan una integración más consciente de los efectos que se viven por conflictos internacionales, ¿no? En línea de ello, ahora pasemos a ver los acontecimientos a nivel de Latinoamérica. A ver, por favor. A nivel de Latinoamérica nos enfrentamos también, Latinoamérica está ciertamente convulsionada, ¿no? Aquí yo he podido extraer
diversos factores que están ocurriendo a nivel latinoamericano. El primero es un efecto tan interesante como es el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Que lamentablemente no ha tenido un muy buen manejo de la pandemia y que se está enfrentando a una segunda reelección para el 2022 con un candidato ya conocido como es Lula da Silva, quien lidera las preferencias a nivel de las encuestas. Luego podemos ver un conflicto social en Colombia, ¿no? Que lamentablemente ha suscitado y ha cobrado muchas vidas humanas, sobre todo de jóvenes que están luchando por cambios sociales, por cambios que permitan generar una mayor inclusión. Este conflicto se origina principalmente por la subida de los impuestos que les estaban dando a la clase más baja, ¿no? Entonces, aquí se han juntado una serie de, de políticas a nivel de corrupción, a nivel económico, a nivel de desempleo, a nivel de pobreza. Entonces, estos efectos sociales ciertamente han afectado y han convulsionado el mercado, el país de Colombia. ¿Qué pasa con Chile? Lo mismo vimos, ¿no? Hace unos años también suscitó un conflicto interno social en el mercado de Chile. Tal es el caso que hemos visto que el día de ayer ya se ha aprobado una nueva constitución en Chile, ¿no? Y esto está ocasionando que los inversionistas estén un poco asustados con lo que podría pasar. Luego tenemos un gobierno entre izquierda y derecha, vamos a decirlo un centro, lo cual lo tiene el presidente de México, un presidente López Obrador que mantiene también una política inclusiva de trabajar proyectos de gran envergadura a nivel interno, no tanto ver la parte internacional, sino preocuparse por su país y las personas que ciertamente tienen problemas a nivel de esta economía, ¿no? Luego tenemos una encuesta que ya sabemos que tenemos un nuevo presidente a nivel de Ecuador, ¿no? Se enfrentaba el presidente Guillermo Lasso con Andrés Arauz, donde Guillermo Lasso, un capitalista, ha ganado las elecciones y se prevé una nueva política y manejo a nivel del Ecuador, ¿no? En vista de ello, tenemos a Luis Arce como presidente del mercado de Bolivia, también luego de los acontecimientos que existieron con Evo Morales y la presidenta pasada, que también estuvo y actualmente se encuentra presa por un tema a nivel político, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué podemos sobredestacar de una crisis económica, política, social, y que realmente es una crisis humanitaria de la migración venezolana, ¿no? Una economía tan grande y tan importante y que lamentablemente ahora con un régimen autoritario se está viendo duramente afectada, ¿no? Esta migración ha afectado al Perú porque han habido un montón, una gran cantidad de migrantes venezolanos, ¿no? Y destaco también un gobierno interesante que es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que está haciendo también importantes obras, pero que también genera unos focos a nivel internacional de una política que está trabajando bastante, pero está cerrando ciertas actividades a nivel democráticas, ¿no? Pero no soy nadie para juzgar, solamente les presento esto como una referencia para que ustedes evidencien claramente cuáles son los efectos a nivel de las políticas económicas y sociales que se presentan a nivel de América Latina y el Caribe. En línea con ello, como se puede apreciar en la siguiente lámina, vemos los efectos a nivel del Perú, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en menos de 5 años, con diversas ópticas, diversos enfoques a nivel de desarrollo en nuestro país que se han visto sesgadas por una serie de actos a nivel de corrupción, ¿no? Ciertamente esto también afecta a nuestro país porque las expectativas de crecimiento se ven limitadas, pero eso no ha permitido que nuestro país siga avanzando. Tenemos bastante optimismo que vamos a seguir saliendo adelante como parte de una integración que ha consolidado a nivel Perú por sus grandes proyecciones a nivel económica, su gran trabajo a nivel de posicionamiento de la imagen marca país, y sobre todo el trabajo de todos los peruanos por enfrentar esta crisis social causada también por la pandemia. Ahora nos enfrentamos en una disyuntiva por las elecciones del 2021 que establecerán una nueva política para nuestro país. Posterior a ello, tal como se aprecia, ahora vamos a ver el impacto que ha tenido el COVID-19 a nivel del comercio internacional, ¿no? Si pasamos, por favor. Aquí podemos ver un poco cuáles eran, esta es una estadística interesante porque en un momento se decía de que, en una pandemia, ¿quiénes eran los países más preparados, no? Estaba Estados Unidos, estaba Canadá, estaba Oceanía,
pero luego teníamos los que estaban en menor preparación, como lo era Sudamérica, Europa y también parte del Asia, ¿no? Y algunas regiones que obviamente no podían tener un control absoluto como lo era el África, pero que esto ha afectado y ha cambiado el chip de muchos economistas, de muchos investigadores, porque la pandemia dejó a todos en shock, ¿no? Habíamos dicho inicialmente, mi país no, estás muy preparado para enfrentar. ¿Y quiénes lideran las altas tasas de contagio? Bueno, porque hay un gran número de población, Estados Unidos, ¿no? El Asia. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? ¿Qué efectos están pasando? Entonces ahí podemos ponernos a pensar que ningún país estaba preparado para una situación tan crítica como la de la pandemia del COVID-19. Posterior a ello, tal como se aprecia en la siguiente lámina, podemos ver un poco el desarrollo que ha tenido a nivel de las proyecciones macroeconómicas, ¿no? ¿Por qué? Primero, vayamos en primera instancia a nivel de los contagios. Esta es una plataforma estadística que es Johns Hopkins University, donde se mantienen algunos datos a nivel de contagios, a nivel de mortandad, por cada uno de los mercados. Y podemos ver que en el mundo hay más de 162 millones de contagiados. Si mal no me equivoco, 3 millones de muertos y más de 1 billón de vacunas que se están dosificando en el mundo, ¿no? Lideran esta tabla de contagios Estados Unidos, India. Es una crisis realmente muy triste lo que está ocurriendo en India con el COVID-19, ¿no? Luego tenemos Brasil, tenemos Francia, Turquía, entre otros mercados a nivel regional, ¿no? Pero aquí hay que ver cosas positivas, chicos, ¿no? Y lo importante es ver que el número de vacunas, antes se analizaba este gráfico estadístico solamente evidenciando el número de contagios, pero aquí ocurre algo interesante, que mientras mayor es el número de vacunados, la tasa de mortandad comienza a bajar. Eso no exime a que los contagiados puedan seguir incrementándose porque ustedes saben que hay que mantener las medidas de prevención a nivel de lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social, ¿no? Pero hay que ver qué está pasando también internacionalmente con el desarrollo de nuevas variantes, ¿no? Como la variante india, que esperemos que todavía no llegue a nuestro país, y que justamente hay que mitigar este riesgo, porque en Brasil, acá el tema lamentablemente es que ha venido la variante brasilera y está afectando. Hay otro tipo de síntomas, ¿no? Hay otro tipo de afecciones y por lo tanto yo no soy médico, no pretendo tampoco darles consejos porque no soy un vocero oficial, pero creo que con los que nos ha mencionado el gobierno, de nuestra distancia, de nuestro lavado de manos, del uso de doble mascarillas, de evitar reuniones va a ser algo muy importante y sobre todo aplicarse la vacuna que debe de ser un nuevo chip para todos ustedes. No tengan miedo, anímense, vacunen a sus familiares. Si pasamos, por favor, a la siguiente lámina, podemos apreciar ya un poco el nivel. Esto es interesante porque pueden analizar cuál ha sido el impacto directo del COVID-19. Aquí tenemos efectos a nivel del corto plazo y a nivel del largo plazo. Primero, que los efectos directos se dan en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud muy fragmentado, un sistema de salud colapsado, un sistema de salud que no permite abastecerse para que más personas puedan estar salvaguardadas de una enfermedad que debería de ser un bien público, el oxígeno, ¿no? Pero que lamentablemente se está agotando, que las camas se están agotando, pero el gobierno está trabajando duramente en abastecer, seguir potenciando estas medidas a nivel de salud, ¿no? Y buenamente hay cierta acentuación en diversas regiones y en diversas partes del mundo, diría yo. Miren el caso de India nuevamente, ¿no? O los mismos mercados como Brasil también. Yo le digo mercados, discúlpenme, pero siempre analizo el foco de un país como un mercado porque hay potencial para exportar ahí, ¿no? Luego tenemos efectos en el corto y en el mediano plazo, pero principalmente hablamos de que podemos tener suspensiones de actividades productivas por la cuarentena. Y esto ha afectado el sistema educativo, el comercio, el turismo, que prácticamente el turismo ha caído a nivel internacional muy, ni en una crisis internacional se preveía tanta la caída del turismo, ¿no? Pero ahora también las manufacturas y los recursos naturales. Recuerden que los recursos naturales, sobre todo como los minerales, se cotizan en bolsa, entonces la caída de estos precios internacionales afecta también el volumen exportador, ¿no? La educación, nos enfrentamos a una virtualidad. Ahora debemos de tener confianza que los estudiantes están atentos, están escuchando sus clases, porque ciertamente estamos viviendo una nueva etapa de la educación virtual, ¿no? Y el comercio, que ciertamente también se ve afectado a nivel de exportaciones, a nivel de comercio, tanto Expo como Impo, ¿no?
Y también esto trae como consecuencia pues una recesión mundial, un mayor desempleo, ¿no? Y menores salarios. Es una crisis realmente inimaginable. No se veía desde el año del 2009 de la crisis internacional y hasta el mismo crack de 1920, ¿no? Entonces, estos efectos están afectando duramente, pero tenemos la seguridad que muchos de los países con sus nuevas medidas de reactivación, con las medidas de proyecciones para poder seguir empoderando políticas públicas que generen una mejor integración del mercado y sobre todo con gobiernos que realmente se preocupen de la población, ayudará a que superemos esta crisis, ¿no? De acuerdo a ello, tal como apreciamos en el siguiente gráfico, podemos ver un poco cuál ha sido el impacto. Aquí ustedes deben de saber, ya han estudiado algunos subcursos de tesis, lo que es una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Entonces podemos ver que conforme crecían los casos de COVID-19, la economía se venía en un estancamiento a la baja. Por lo tanto, ¿de qué depende? El crecimiento del PBI mundial dependía de los casos confirmados que habían de COVID-19. Mientras mayor aumentaba la línea o la variable de casos de COVID-19, las expectativas de crecimiento a nivel económico comenzaban a bajar. Y ahí pueden ver, ¿no? Los primeros meses del año empezó en China. Entonces, en China todavía la economía, acuérdense que China es un mercado muy dominante y tiene una participación y una contribución en la economía mundial significativa. Luego veíamos el impacto europeo, que también comenzaba ahí a bajar la curva, a achatarla. Y luego, cuando ya hablábamos de una pandemia completamente, ya la situación se veía sesgada, ¿no? O sea, los casos realmente seguían en aumento y la economía cada vez caía más. De acuerdo a ello, como también pues, se puede apreciar en un siguiente gráfico, podemos ver ya aquí algunas expectativas a nivel de crecimiento económico, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un poco cómo la crisis ya a nivel del comercio global, ¿no? Teníamos Global Merchandising Trade Value, o sea, cómo el comercio de mercancías se veía afectada también con el volumen, ¿no? Pueden ver que el año 2009 fue fatal para las exportaciones o para el comercio mundial, tanto en términos de valor como de volumen. Y hubo un estancamiento. Sin embargo, luego la economía comenzó a dinamizarse, la economía mundial, y tener crecimientos importantes en el año 2011, 12, 13. Luego nuevamente esta curva se achata por los efectos internacionales, las políticas globales, y luego el año 2015, 17 y 18 la economía comienza a reapuntarse. En el 2019 los efectos de guerra comercial, el efecto Brexit, también afectan y el COVID-19 ya duramente comienza a estancar las expectativas de crecimiento a nivel de volumen y de valor en el comercio internacional, ¿no? Porque hay una caída, pero lo importante es ver de que el comercio no ha parado, porque si lo comparamos con respecto a la crisis del 2009, la curvatura nos puede dar todavía un decrecimiento mucho más grande en estos años frente al 2020, ¿no? Si se aprecia en el siguiente gráfico, vamos a ver un poco ahora las expectativas de crecimiento a nivel regional, ¿no? Y a nivel global, pero principalmente enfocados en los sectores. Que ustedes van a preguntarse, oye, Diego, veamos concretamente las categorías que se han visto limitadas en la pandemia, ¿no? Vayamos aquí, hacen una referencia de China, Estados Unidos y Europa, que son los mercados líderes, ¿no? Podemos ver de que China, los textiles, pese a la pandemia, ¡pum!, se han disparado, pero que en mercados en Europa y en Estados Unidos ha habido una ligera contracción, ¿no? Se han visto afectados. Los precios de algunos instrumentos de precisión también se han visto afectados, menos en China. Luego, otros productos en generales, casi todas las categorías se han visto afectadas. Los productos de oficina en China han crecido. Aquí, ¿cuál es la tendencia, chicos? De que en China es un principal productor manufacturero y hay productos que no se han visto limitados frente a la coyuntura del COVID, ¿no? Sin embargo, productos como los textiles, productos de energía, eléctricos, de comunicaciones, químicos, del sector automotriz, de vestimenta y productos del agroexportación o agri-food se han visto limitados por la pandemia, ¿no? Diego, ¿pero qué ha crecido? Los dispositivos médicos, los medicamentos, esos son ciertas categorías que sí han crecido, ¿no? Sigamos, por favor, con la siguiente lámina. Aquí podemos ver un poco el impacto a nivel de los commodities, ¿no?
tenemos la plata, tenemos el zinc, el cobre, el oro, el algodón, el cacao, el aceite de palma, el aluminio, el maíz. Entonces, todos estos productos como commodities, dado el efecto de la pandemia, también se han visto afectados, ¿no? Clasifiquémoslo principalmente por productos energéticos, productos de metal, productos de la agricultura y los precios de los metales variados, ¿no? El único que ciertamente no se ha visto afectado ha sido el café arábico, ¿no? O el café árabe. Principalmente vamos a decirlo porque es un producto que es muy consumido a nivel internacional, una bebida que puede ser caliente, que algunos lo han utilizado también como parte de la rutina. Hay países que son cafetaleros al 100%, ¿no? Pero los productos principalmente cotizados en bolsa, sí, sí, exactamente. Luego aquí podemos ver algunas proyecciones, les he sacado los datos más actuales relacionados a la economía. Por favor, si volvemos justo a la vía, ahí está. ¿Cuáles son las nuevas expectativas? Y esto es abril del 2021. La economía internacional ha caído en 3.3% en el año 2020. Ahora, si comparamos el efecto de cómo habíamos registrado, cuánto había registrado la economía global y cuánto podría ser la expectativa del 2021, hablamos de un 6%, ¿no? Obviamente el crecimiento se ve grande porque si tienes un monto sumamente bajo en comparación de un año con respecto a otro, el aumento va a ser interesante. Pero en el 2022 vamos a comenzar a ver ese crecimiento sostenido post pandemia, ¿no? Las economías avanzadas, principalmente por China, Estados Unidos, la Unión Europea, también se vieron afectadas en el 2020 con una contracción de 4.7%. Sin embargo, en el 2021 crecería en 5.1%. Y las economías emergentes o en desarrollo crecieron, aquí pueden ver, se contrajeron levemente. Por eso es que ustedes van a ver que el Perú ha ganado una participación importante porque pese a la pandemia del COVID-19, las agroexportaciones no pararon y han tenido un crecimiento en récord histórico, ¿no? Entonces hay que ver que productos como el jengibre han contribuido también, pero vayamos en la masa global, ¿no? De economías emergentes han caído en 2%. Y la expectativa de crecimiento es mucho más amplia, ¿no? Porque son economías que están en desarrollo continuo. En línea de ello, en el siguiente gráfico, que también tiene una similitud con respecto al otro, vamos a ver un poco la dinámica a nivel regional, ¿no? Ahí podemos ver de que Estados Unidos, la economía se contrajo en 3.5%, en el año 2021 se prevé un crecimiento de 6.4%, ¿no? La economía la economía europea se contrajo en 6.6% y se prevé un crecimiento de 4.4%. Pero Latinoamérica, habíamos visto las economías en desarrollo, pero Latinoamérica ha sido uno de los países más afectados, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, con 7.0%, pero el crecimiento ya se comienza a ver a partir del siguiente año, ¿no? Y las economías africanas y del Medio Oriente, bueno, también han tenido ligeras contracciones. Lo importante de destacar de estos gráficos es que todas las economías regionales pretenden tener crecimiento, pero destaquemos Asia, ¿no? Asia es un tigre. China comenzó a caer en los primeros meses, pero luego después, en los meses de junio, julio, agosto, comenzó a crecer. Entonces es impresionante ver el tigre asiático. Yo menciono los tigres asiáticos, incluido Corea del Sur, Japón, el caso de China, Taiwán. Entonces estos países siguen en continuo crecimiento, ¿no? Y la contracción ha sido ligera en comparación de otras economías, sobre todo como la base importante de Estados Unidos. Y aquí la expectativa del 2021 es sumamente amplia, ¿no? Sigamos, por favor, que está, creo, súper interesante analizar estos cuadros estadísticos, ¿no? Ahora, veamos un poco la composición, por favor, a nivel de el PBI, ¿no? Aquí podemos tener principalmente las regiones de Europa. Tenemos 4 indicadores que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando hagan sus estudios de mercado, cuando analicen las viabilidades económicas en los países, ¿no? Real GDP, que es el PBI, el crecimiento del PBI real, los prices consumer, luego tienen la balanza comercial, ¿no? La balance current account y el desempleo. Estos son los principales indicadores económicos que ustedes deberían de manejar y conocer. Lo importante aquí destacar es que los mercados, los que les pretendo mencionar, es que sí, los mercados europeos, casi que la gran mayoría de economías se han visto limitadas, se han visto en ligeras contracciones, algunos en mayor medida, otros en menor. Por ejemplo, hoy podemos ver que España ha caído en 11%. Pero ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, con algunos mercados como
el caso de la economía de Francia, ¿no? Que ha caído si mal no me equivoco, perdón, Alemania en 4,9%, ¿no? Luego podemos ver también algunos otros indicadores que pueden generar, como el caso del desempleo, ¿no? Ahí Gustavo, muchas gracias, que está haciendo una referencia a nivel de lo que vengo hablando. Gracias, Gustavo Trujillo, por los comentarios que vienes realizando. Y así sucesivamente para algunas economías emergentes. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vamos a ver aquí un poco el caso de las economías, si mal no me equivoco, es Asia, por favor. Pasemos a la siguiente lámina. Muy bien, aquí podemos ver el caso de las volvamos a la de proyecciones, por favor. Aquí está, aquí podemos ver un poco las proyecciones a nivel de un continente interesante como es América, ¿no? Estados Unidos ha tenido una contracción de 3,5% a nivel de el PBI, y luego tenemos algunas otras economías que también se han visto afectadas. Pero destaquemos el caso del Perú, ¿no? Que también sus proyecciones se han visto sumamente delimitadas, sobre todo porque es una economía dependiente de los productos mineros, ¿no? Y algunos otros mercados, ni mencionar el caso de Brasil, de Venezuela, ¿no? Bueno, eso todavía está en un análisis más prospectivo de qué es lo que puede ocurrir en el corto plazo, sobre todo con las nuevas políticas gubernamentales que ven. En esta lámina es un poco ver, creo que están en la misma de análisis sectorial, de cómo algunas de las principales contribuciones de categorías como alimentación, retail, restaurantes, viajes y hotelería se vieron afectados a nivel mensual, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo todas las categorías se vinieron abajo, ¿no? Todas las categorías menos la alimentación, porque en todos los países del mundo lo que menos se esperaba es que caiga los productos de la alimentación para poder justamente tener un soporte de balance a nivel de consumo de frutas, de verduras. Se habilitó las compras en línea. Por eso es que luego el crecimiento sostenido del retail comenzó a tener un posicionamiento escalonado. El Internet comenzó a ser una prioridad. Si ustedes analizan las estadísticas a nivel de e-commerce, se disparó. Hablamos de un entorno de una nueva vida digital, ¿no? El home lifestyle, que viene a ser la vida en casa, los estilos de vida en casa, también crecieron. Nadie estaba preparado en trabajar desde casa, pero ahora todos estamos así. Estamos tratando de conectarnos con nuestros compañeros, trabajando con la rutina a nivel de nuestras clases en líneas, de los pendientes que podamos tener. Nuestras reuniones con nuestros amigos se han incrementado. Los viajes cayeron, ¿no? Los viajes cayeron. ¿Y por qué el uso gubernamental cayó? ¿Por qué? Porque principalmente el gasto público solamente estuvo focalizado en trabajar aspectos de la pandemia. O sea, prácticamente todas las políticas del 2020 en todos los mercados han sido tratar de reactivar economía y tratar de ver qué incentivos podemos crear. Por ejemplo, China comenzó a construir hospitales en tiempo récord, comenzaron a verse ese intercambio a nivel de dispositivos médicos, y tuvimos ciertamente una Navidad austera, ¿no? Una Navidad ciertamente austera. Pero conforme pasaban los meses, ya ahí progresivamente se iban aperturando ciertas categorías a nivel económicas, ya podíamos ver una amplitud más generalizada, por ejemplo, a nivel de los eventos, ya eran eventos virtuales, el turismo comenzó a ser a nivel regional y luego se aperturó el turismo internacional, el turismo doméstico, la higiene siempre creció en los productos justamente que se utilizaban para el lavado de manos, el lavado bucal, los enjuagues bucales. En otros países aquí todavía está limitado, pero los enjuagues bucales explotaron porque algunos dicen que tiene una mayor usabilidad para combatir el COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo pruebas científicas, pero les menciono lo que ocurre en los mercados internacionales. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Aquí, el comercio internacional, chicos, si ustedes me preguntan qué pasó con el comercio, nunca paró. Nunca paró, porque ahí en cada de esos puntitos es el flujo marítimo que hubieron de diversas embarcaciones en diversos puertos internacionales, ¿no? Entonces el flujo del comercio nunca paró. Si bien es cierto, se ha visto limitado porque se redujeron, pero nunca se vio limitado.
siempre hubo ese tránsito, siempre se dio apertura para que los países mantengan los niveles de flujos. Obviamente bajó porque la operabilidad a nivel de las aduanas eran totalmente distintas, se activaron ciertos protocolos, ¿no? Entonces el flujo a nivel de Europa, a nivel de Asia, a nivel de América, a nivel de Oceanía, siempre se mantuvo. El comercio internacional, si les preguntan, ya saben ustedes, nunca paró. Siguiendo con ello, por favor, apreciemos en la siguiente imagen un poco ahora qué es lo que viene ocurriendo a nivel de el flujo de los puertos. A ver, por favor. A ver si me ayudan, por favor, con la lámina. Aquí podemos ver un poco las medidas temporales que sacaron del COVID-19. Ustedes ya deben de haber visto en su ley, en sus clases de aduanas, que a veces se dan incentivos a nivel aduaneros para ciertos productos que lamentablemente necesitan licencias, necesitan permisos. Entonces la gestión aduanera justamente trata de ver la viabilidad de aprobar ciertos requerimientos para ingreso de otros productos y en algunos casos limitar las exportaciones. ¿Por qué? Porque ciertamente se necesitaban camas UCI. Entonces los países se abastecían ellos mismos. Pero ¿qué ocurría? Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, China, que obviamente decían, no, al revés, impulsemos, tratemos de ayudar a otros mercados. Por ejemplo, ahora el tema de las vacunas, ¿no? Se tienen que activar registros sanitarios, protocolos, porque no puedes tú dosificar una vacuna que no tiene una aprobación de la DIGESA, que no tiene una aprobación del Ministerio de Salud. Entonces, eso daba el libre tránsito y esta herramienta que tenía el Intracen de medidas comerciales temporales, ahí ustedes podían apreciar qué productos tenían un ingreso más favorable que otros y qué otros mercados colocaban ciertas restricciones y limitaciones, ¿no? Luego de ello, por favor, si apreciamos en la lámina consecutiva, podemos ver ya las restricciones a nivel de puertos, ¿no? Muchos mercados internacionales, muchos países trataron y tuvieron diversas medidas en los puertos, ¿no? Entonces, aquí se trabajaba sobre todo el cuidado de las personas, ¿no? En el año pasado, más o menos en el mes de mayo, junio, se hablaba de que en el DP World había muchos contagiados de COVID y por lo tanto en algunos casos se activó el teletrabajo, pero ¿para qué? Para que el comercio no se vea sesgado, porque imagínense, ¿cuánto ingreso de carga de Teus se hace a través del puerto del Callao, ¿no? Es una cantidad de más del 60%, yo diría, si mal alguien me puede corregir si me estoy equivocando, pero es uno de los principales puertos de nuestro país. Entonces hay que ver justamente qué actividades, qué protocolos se estaban regulando, porque obviamente debe haber una distancia física, los carros se aglomeraban, porque cuando ustedes pasan, por eso es que el gobierno está trabajando en la ampliación de estos puertos, de generar justamente mayor competitividad y menores costos logísticos, ¿no? Pero bueno, eso requiere otro tema de investigación. Aquí principalmente es mostrarle las restricciones que se activaron en el mundo a nivel portuario, ¿no? Siguiendo con ello, por favor. Aquí, interesante ver el World Trade Organization que mencionaba de las expectativas de crecimiento, ¿no? Y el comercio internacional se vio duramente afectado, ¿no? Se prevé que ahora para el 2021 hablemos de un aumento de 8% después de haber disminuido 5.3% en el 2020. Y podemos ver que se agudiza el comercio internacional principalmente en los primeros trimestres, los 2 primeros trimestres del 2020, ¿no? Donde la caída se agudiza. Pero la OMC mantenía ciertas expectativas a nivel positivas, a nivel regular, a nivel reguladas y a nivel negativas, ¿no? Pero lo importante aquí es ver que la región, por ejemplo, de América del Norte tuvo una contracción de 8.5%, ¿no? Entonces ahí el 2020 se vio afectado en la región de América del Norte, pero en América del Sur se contrajo en 4.5%, ¿no? Sobre todo destaquemos algunos mercados como el caso de Chile, el bloque de la Alianza del Pacífico, principalmente Chile, Colombia, México y Perú, pero las economías, por ejemplo, en el caso del Asia, no pasó eso, ¿no? La contracción fue ligera, hablamos de 1.3% frente a lo que ocurría internacionalmente, donde hablamos de expectativas de no menor a 4%, ¿no? Y para el 2021 se prevé pues que esta recuperación sea continua, ¿no? Y las expectativas sean mucho más favorables.
Recordemos que se siguen negociando acuerdos comerciales, se siguen trabajando estadísticas que permitan evidenciar que la liberalización arancelaria está permitiendo el ingreso a nuevos mercados, ¿no? Entonces, aquí esto es lo interesante de ver, que las expectativas de crecimiento a nivel de la OMC se mantienen en un crecimiento continuo, pero se vieron afectadas en el 2020. Cuando les pregunten ustedes en cuánto se contrajo las exportaciones en el 2020, ustedes van a poder mencionar que estábamos hablando de aproximadamente 5.3% en el volumen del comercio internacional, ¿no? Y se espera que en el 2021 hablemos de un crecimiento sostenido de 8%. Entonces, eso es lo importante de destacar en estos escenarios que maneja la Organización Mundial del Comercio. Sigamos, por favor. Ahora, pues bien, vamos a ver un poco aquí el ritmo de las exportaciones e importaciones de mercancías principalmente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que cuando hablamos de comercio nos referimos a Expo-Impo, pero debemos de sectorizar que tenemos exportaciones de bienes, que son aquellos tangibles, y servicios, ¿no? Que son intangibles. Entonces, por lo tanto, aquí, si ustedes se preguntan dónde se dio el mayor ritmo a nivel de crecimiento en la región a nivel de exportaciones, se puede ver que es en el tercer trimestre del 2020, ¿no? Entonces, aquí la contracción se vio limitada principalmente por algunos mercados, como el caso del Oriente Medio, como el caso de América del Sur, pero Asia es el que trata de apalancar ese decrecimiento que se da a nivel de exportaciones. Y a nivel de importaciones es más que obvio que aquí podemos ver una cierta similitud porque los países de América Latina son los principales importadores de productos. Y por lo tanto, aquí la tendencia puede verse de que la recuperación es sumamente mayor progresiva conforme iba reactivándose la economía y dándose mayor demanda de otros productos que no necesariamente son de bienes esenciales, ¿no? Pero hablamos de la contribución sobre todo de productos de la minería, productos energéticos como es el petróleo y el gas natural y otros productos que contribuyen como parte de la sectorización no tradicional o con valor agregado, que en algunos países no se conoce esta clasificación, por cierto, solamente somos el único país que menciona clasificación de sector tipo tradicional y no tradicional. Ellos lo manejan, en el mundo hay diversas clasificaciones, es por eso que la OMC trata de agruparlos en sectores energéticos, mineros, de agro, pero no lo clasifica de a nivel de no tradicionales y tradicionales. Es por eso que ahora les vengo con esta primicia, se pretende trabajar una nueva clasificación que nos hable de exportaciones minero-energéticas, incluido lo que es el petróleo y el gas natural y mineros, y las exportaciones no minero-energéticas, que incluye el agro, que es la suma de las agroexportaciones no tradicionales más las agrícolas tradicionales, y pesquera, que viene a ser la pesca tradi, aceite de pescado y harina de pescado, más las exportaciones pesqueras no tradicionales. Entonces, esa es una nueva composición que se quiere trabajar para que así un poco estemos alineados a otros mercados internacionales. Avancemos, por favor, un poquito más rápido ya con respecto a las láminas para poder detallar. A nivel de servicios, no todos los servicios se han visto estancados. Aquí importante ver de que los viajes han sido lo que duramente se han visto limitados por contracción, pero no porque podemos decir, pues, oye, Diego, los gobiernos no han trabajado. No, porque el COVID, obviamente, todos los países querían proteger y salvaguardar la integridad de sus países y, por lo tanto, limitaban las restricciones porque se tenían que activar nuevos protocolos. Y la experiencia fue la que ocasionó que después del primer semestre del año, ya la Organización Mundial del Turismo saque algunas proyecciones de un crecimiento mucho más positivo conforme los mercados iban activando ciertos nuevos protocolos y nuevas disposiciones. Por ejemplo, el ingreso a los mercados con pruebas moleculares, las cuarentenas obligatorias cuando viajes a otros mercados internacionales, entre otros, ¿no? Destáquese también otros servicios a nivel de transporte, servicios comerciales. Pero, por ejemplo, Diego, dame ejemplos concretos de servicios. Servicios, podemos encontrar servicios de arquitectura, servicios de BPO, servicios de animación digital, servicios a nivel de financieros, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí algunos rubros como el fintech, que está teniendo una participación importante, ¿no? Y yo he podido ver algunas estadísticas donde las proyecciones a nivel de fintech están progresivamente creciendo, ¿no? Entonces, es importante no dejar de lado solamente mercancías, sino también analizar los servicios que son bienes intangibles.
Siguiendo con ello, por favor, sigamos avanzando. Creo que las proyecciones están un poco interesantes, pero aquí vamos a ver un poco cuáles son los principales mercados que se han visto afectados, ¿no?, a nivel del Asia, que han contribuido a la participación de mercados, ¿no?, en economías. Por ejemplo, podemos ver de que China, en vez de verse limitada, China ha crecido exponencialmente, tanto a nivel de exportaciones como a nivel de importaciones. China ha crecido. ¿Qué ha pasado con Taiwán? Taiwán lo mismo. Taiwán ha crecido en exportaciones e importaciones. Pero el caso de Estados Unidos es distinto. Las exportaciones caen, pero las importaciones crecen. Vietnam, nuevamente, Expo-Impo han crecido. En Rusia han decrecido. La Unión Europea han decrecido ambos el comercio. En Turquía ha crecido. En la República de Corea ha crecido. En Corea del Sur las exportaciones. Entonces aquí la conclusión, el mercado asiático, sobre todo algunos como China, Vietnam, Taiwán, ¿no?, en el caso de otros mercados como Corea del Sur, han tenido crecimientos importantes a nivel de comercio. Pero Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, India, Japón, México, sobre todo México con su sector automotriz, también se ha visto limitado, ¿no?, a nivel del comercio. Ahí podemos ver otras economías del Asia que sí han tenido crecimientos interesantes, otros exportadores de aceites, por ejemplo, ¿no?, y otras economías en desarrollo, en vías de desarrollo o desarrolladas, ¿no?, y otras que son menores economías en desarrollo, ¿no? Entonces, aquí importante ver la composición a nivel regional de crecimientos a nivel de comercio. Sigamos, por favor. Esto es del 2020, por si acaso. El crecimiento se ve a nivel de un año con respecto a otro, 2020 con respecto a 2019. Aquí más detalles a nivel regional, ¿no? ¿Qué ha pasado en el caso de los trimestres, vamos a decirlo, ¿no? En los últimos trimestres del año ya vemos una economía, un comercio que se va recuperando, ¿no? Que se va recuperando todavía con algunos datos limitados, como estamos hablando entre 4, 1%, o sea, no supera entre 1 al 4%. Pero en el Asia la cosa es distinta. Hablamos de una recuperación en el cuarto trimestre de 5, de 12%, ¿no? Igual en el caso de las economías, sobre todo de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces aquí también el sudeste asiático también. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Principalmente los productos manufactureros están empoderando, están siendo la justificación para el crecimiento de esta categoría de productos. Y los mercados, como en el caso de Latinoamérica, que todavía son pequeños commodities, que están tratando de explayar la diversidad de productos de la agroexportación, de los textiles, de las manufacturas, y sobre todo de los servicios también, pero aquí no, principalmente estamos hablando de mercancías. Los ritmos están sumamente positivos, las expectativas son muy importantes, ¿no? Entonces, por eso en mi título colocaba que estas son oportunidades que enfrenta el mundo, ¿no? Ahora hay que aprovechar justamente que seguimos viviendo todavía en tiempos de pandemia y qué productos contribuyen justamente a la salud de las personas, ¿no? Podemos ver de que el jengibre, por ejemplo, se ha convertido en un producto dinámico. ¿Y por qué? Porque contribuye también al estado de salud. Hay personas que hacen gárgaras de jengibre, toman jengibre porque es bueno para la tos. Yo les cuento de manera chistosa que, por ejemplo, en mi casa, mi madre me dice: Diego, por favor, cómete, cuando tosas, cómete el kion. Yo, es horrible el kion, el sabor del kion, y absorbo ese saborcito pero te cuida la tos, ¿no? Entonces, la cebolla, entre otros productos que, bueno, ese es parte de una reflexión a nivel personal, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, aquí ya podemos ver la categorización. Ahora ustedes me van a decir: Diego, muéstrame estadísticas de cómo está el comercio a nivel de exportaciones de bienes. ¿Quién es el principal exportador mundial? China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Hong Kong, República de Corea del Sur, Francia, Italia, México, Bélgica, el Reino Unido, sobre todo el Reino Unido, verde, que cómo está adoptando su integración por TLC, que le están permitiendo justamente generar una mayor cercanía con mercados que lamentablemente en su momento perdió por la salida del Brexit, ¿no? Pero que ahora está negociando. Por ejemplo, el Perú tiene un TLC con el Reino Unido para no perder las preferencias comerciales, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, y ahora vayamos de manera mucho más ágil con el comercio a nivel del resultado de las exportaciones totales. Siguiente, por favor. Perú,
Perú es un país bicentenario, estamos llegando al 2021 con un país bicentenario que tiene un patrimonio único en el mundo y que tiene como fortaleza su ubicación geográfica, tiene una de las civilizaciones más atractivas a nivel mundial, tiene uno de los mares más productivos, es una superpotencia a nivel de biodiversidad, es uno de los mayores destinos culinarios, tiene una amplia diversidad a nivel de climas y ha tenido una apertura comercial muy importante con el acercamiento a organismos internacionales, a mercados a nivel comercial, ¿no? ¿Y qué oportunidades encontramos en el mundo? Primero, las tendencias de mercado. Hablamos de un mundo que es cada vez más sostenible, un mundo que cada vez tiene una población joven, un mundo que tiene un turismo que está creciendo a nivel mundial, obviamente con las limitaciones de la pandemia, y tenemos, ahora es tan bonito ver cómo reactivaron el Machu Picchu, ¿no? O sea, interesante ver qué es lo que ocurrió ahí. Luego podemos ver el Internet de las cosas, la economía circular, entonces esos son aspectos trascendentales. Y en el Perú, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué se está trabajando a nivel de políticas públicas? Tenemos un plan de competitividad y productividad y de infraestructura, ¿no? Tenemos un crecimiento de la inversión pública. Hay grandes inversiones en nuestro país a nivel de telecomunicaciones, a nivel minero, de transportes, y una cultura de emprendimiento. Es fabuloso, no saben ver desde mi perspectiva, que todavía falta aprender mucho, ver cómo hay gente que está empoderando negocios, que son premiados a nivel internacionalmente y que ustedes como estudiantes no se desanimen, vean esos retos importantes, trácese los mayores sueños, chicos. La vida realmente uno a veces se pone un poco nostálgico, pero nos presenta tantas cosas que pueden ocurrir a nivel personal, pero veamos esos retos para empoderarnos y generar nuevos negocios, ¿no? Luego tenemos aquí las expectativas a nivel del BCR, ustedes saben que saca el marco macroeconómico multianual y las proyecciones a nivel de los reportes de inflación, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que la economía a nivel Perú, el PBI peruano, cayó en 11,1% en el año 2020. Sin embargo, en el año 2021 ya estamos comenzando a tener ciertas proyecciones importantes, ¿no? Tal es el caso que hablamos de un crecimiento de en marzo de 10,7% a nivel de PBI. Y así con la composición de otros elementos como lo son las exportaciones, las importaciones, el comercio, las brechas, la inflación, que seguimos siendo uno de los mercados con la menor tasa de inflación, pese a todo lo que vivimos, chicos, ¿no? El BCR está haciendo un trabajo tan importante, tan renovado, que ha logrado, por ejemplo, controlar el tipo de cambio por los efectos que están ocurriendo a nivel de Perú, ¿no? Sigamos, por favor. Ahora, las exportaciones, ¿no? Esto es una estadística que encontré a nivel del MINCETUR, que tiene una información pública a nivel de exportaciones, ¿no? Aquí lo más reciente, en el mes de marzo, las exportaciones peruanas al mundo han registrado un valor de 11.141 millones, lo cual ha generado un crecimiento de 12,6%. Aquí importante ver que las exportaciones tradicionales se han recuperado, principalmente han podido ver noticias de que los precios del cobre se están alineando y hay mayor demanda de alambres de cobre refinado, ¿no? Luego podemos ver las exportaciones no tradicionales que siguen creciendo, hablamos de un crecimiento de 17,9%, ¿no? Y las importaciones también están creciendo. Ahora, en la mano derecha pueden ver las exportaciones a nivel de cada año, ¿no? Importante ver que en el año 2001 exportábamos 7.000 millones de dólares, pero luego, conforme íbamos suscribiendo acuerdos comerciales como en el 2009 con el TLC de Estados Unidos, el 2010 con el TLC con China, y luego los diversos acuerdos 2012 con la Unión Europea, etcétera, etcétera, el crecimiento iba comenzando a ver un gran volumen de exportaciones, ¿no? Ya en el año 2006 valorizamos 24.000 millones, superábamos la expectativa de 20.000 millones de dólares, ¿no? Luego teníamos en el año 2011 los 46.000 millones de dólares. En el año 2018 exportamos los 48.000 millones de dólares, un récord histórico en la historia del Perú, ¿no? En el año 2019 lo que era los 46.000 millones, que se vieron sustentados principalmente por los productos mineros, ¿no? Que lamentablemente esto generó la contracción. Y los efectos luego del 2019 de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, los precios de los minerales y las expectativas que ocurrían a nivel de precios internacionales, ¿no? Entonces, ahora podemos ver de que estamos nuevamente retomando nuestra senda exportadora, teniendo una participación muy importante de las no tradicionales. Sigamos, por favor.
Luego de ello, bueno, aquí brevemente tenemos participación importante. El agro sigue creciendo, liderado principalmente en el año 2020, récord histórico en uvas y arándanos. Hemos totalizado los $1.000 millones. Tampoco, nunca en la historia del Perú, las uvas y los arándanos habían registrado un crecimiento tan importante a nivel de 1.000 millones, imagínense, ¿no? Luego tenemos los químicos, los productos pesqueros, la pota cruda congelada, la pota precocida, los langostinos, los pescados, las conchas de abanico, los textiles, la alpaca, que bueno, también es un producto importante, pero que ha tenido ciertas contracciones, entre otros sectorizados, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, esto es un poco también la composición a nivel no tradicional, ¿no? Algunas de las participaciones más importantes a nivel por mercados, por sector. Sigamos, por favor, porque ya estoy con los tiempos que apremio. Yo me suelo explayar, podría pasarme 2 horas dándoles esto. Esta es mi parte favorita, la integración económica de los países, ¿no? De Perú. Actualmente el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 54 mercados y que han cubierto más del 90% de las exportaciones totales al mundo. Tenemos TLC con casi todas las economías, nos falta solamente con África, porque tenemos ya prácticamente la cobertura a nivel de todos los continentes, nos falta el África, ¿no? Pero con Oceanía tenemos con Australia, que ha sido uno de los acuerdos que se suscribió en febrero del año 2020, si mal no me equivoco, 19. Y luego tenemos en el 2020, en diciembre del 2020, el 31 de diciembre exactamente del 2020, se suscribió el TLC con el Reino Unido, ¿no? Luego, actualmente estamos negociando importantes TLCs, como el caso de India, la Alianza del Pacífico con el bloque de Estados asociados, Singapur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Ecuador. Ahora, Ecuador quiere ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico, siempre debió serlo, pero obviamente las políticas gubernamentales no permitían que Ecuador podría hacerlo, ¿no? Importante destacar una noticia de la semana del el día martes se está negociando, se ha terminado la primera ronda de negociación virtual con Nicaragua, ¿no? Importante ver eso. Tenemos una importante participación en el ALADI, en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y también la participación activa en el Mercosur, la Alianza del Pacífico, y no es un acuerdo comercial, pero la participación que tiene activamente a nivel del bloque del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, cada acuerdo tiene su complejidad. Me encantaría, como les digo, volver a explayarme. Hace poco la Alianza del Pacífico ha cumplido 10 años desde su creación, ¿no? Y ver cómo esto ha ayudado a fomentar el comercio entre los 4 países para una libre circulación de bienes, capitales, personas, servicios, una integración como el MILA, ¿no? Los mercados económicos latinoamericanos, la participación en la innovación. Por ejemplo, tenemos importantes eventos como el A4, entre otros, ¿no? Sigamos, por favor. Y ya para terminar, yo solamente me quiero quedar con algunas, bueno, esto es el liderazgo de posicionamiento a nivel del Perú. Cuando les digan el Perú es el primer exportador mundial de arándanos, de quinoa, es el segundo exportador de paltas, de espárragos, de pota, de espárragos en conserva, frescos, ¿no? El tercero en pota y calamar congelado, fosfatos, entre otros, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, esta es una información pública a la cual disponen, ¿no? Es una presentación que se elaboró por el evento de cifras y que ustedes pueden revisarla y están colgada en las diversas bases de datos de comercio internacional. Sigamos, por favor. Ya para terminar, chicos, yo solamente me quiero quedar con la última lámina de tendencias. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las oportunidades del Perú, Diego? Bueno, principalmente están, bueno, las exportaciones totales, ya ahí ven, 46.000 millones se van a exportar en el año 2021, entre otros. Las tendencias están a nivel de lo que ocurre a nivel internacionalmente. ¿Cómo adecuamos nuestra oferta exportable en un mundo donde hablamos de una realidad digital? Un mundo donde hablamos que las personas están trabajando en nuevos espacios, donde son más ahorradores, donde son cada vez más limitados con su tiempo, donde están sacudidos y revueltos. O sea, están ocurriendo una serie de acontecimientos que les están permitiendo forjar y emprender nuevos emprendimientos, revolucionando, viendo que hay cambios en las tendencias donde dicen vida saludable. Entonces yo tengo productos que contribuyen a esa oferta exportable peruana porque mis arándanos tienen potencialidad en esto, mi quinoa en esto. Entonces aprovechemos esa demanda internacional. La sostenibilidad. Oye, el Perú exporta envases flexibles, sostenibles, tenemos certificaciones en nuestras maderas, la FSC, la PEF, tenemos certificaciones a nivel de las agroexportaciones.
Entonces hay que adecuarnos a esa oferta exportable, a esa demanda internacional que nos exige productos con mayor calidad, productos que le den mayor trazabilidad, donde tú des experiencia en el servicio, donde trabajes canales digitales, donde trabajes un empoderamiento del trabajo de la mujer, donde trates de alinear todas esas tendencias a los productos peruanos. Finalmente, chicos, para terminar mi exposición, cumpliendo la hora establecida, yo quiero agradecer a la universidad, a la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la San Martín, a los docentes que integran la plana, que se han convertido en grandes compañeros y amigos para mi persona. A ustedes como estudiantes, mi reflexión final es que apuesten por sus sueños, sigan consolidando sus conocimientos, nunca se avergüencen, siempre recuerden que las caídas nos hacen cada vez más fuertes. Recuerden que el mundo es amplio y nosotros estamos para conquistarlo, pero siempre con humildad, siempre con la ética, siempre trabajando la responsabilidad social empresarial, siempre pensando en la otra persona y sobre todo siempre tratando de ayudar y contribuir con su país. De ustedes depende siempre el cambio de sus países. No se fijen en lo que pase a nivel nacional de que suceden estas cosas, no. Piensen en ustedes mismos y digan cómo yo puedo cambiar el mundo, cómo yo puedo hacer y tratar de darle un giro a lo que viene ocurriendo, ¿no? Entonces, apuesten por sus sueños, sigan adelante y estoy abierto a las preguntas que puedan venir. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, licenciado Corton, por su excelente exposición. Sé que esta información muy actualizada y sobre todo el análisis que usted ha hecho frente a estos cuadros que nos ha mencionado de porcentajes con respecto a esta pandemia que vivimos aún todavía viviendo en el tema empresarial, político, económico. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar al rol de preguntas, porque acá tenemos varias preguntas que nuestros estudiantes están muy parece que las cifras les a la han gustado. expectativa de respuestas. Claro. Sí, así es, sí. Muy interesante, de verdad, licenciado. He estado muy atenta también a su excelente exposición. Sin embargo, hay una pregunta que me gustaría que de repente también absolviera, porque tengo varias preguntas con respecto al tema que ha expuesto, pero acá sería interesante, ¿no? ¿Qué recomendaciones brindaría a los empresarios que se dedican al rubro de la exportación en estos tiempos de pandemia? Bacán, interesante. Justo la lámina final me permite explayarme en ese tema, ¿no? A ver, primero vayamos emprendedores. Emprendedores que quieren forjar nuevos negocios en tiempos de pandemia. Primero, analizar necesidades de mercado. Siempre existen necesidades insatisfechas. Hay ciertas, ustedes tienen que analizar los patrones de consumo. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, yo veo gente que está empoderando y desarrollando el tema de mascarillas, ¿no? Pero, oye, Diego, pero mascarillas es muy común, pero ahora le están agregando diseños, ¿no? Entonces, oye, qué interesante, mira, estos diseños están bonitos. Hay que pensar y ver, tratar de revolucionar un poco el pensamiento, tratando de atender necesidades que están surgiendo en un mismo contexto. Por ejemplo, otro, oye, Diego, me está recetando mi doctor productos que contribuyan a mi salud. Ya pues, tenemos una amplia productividad de productos agroalimentarios, la quinoa, la maca, el sachainchi, el jengibre, la cebolla. Entonces, ¿por qué no creamos? Tratamos de innovar, apostar. Oye, Diego, pero ¿cómo es, no? El dinero, chicos, por favor, ustedes son gente joven, ¿no? Pueden pedir préstamos. A ver, lamentablemente uno, si no asume retos en la vida, pues nunca consolida sus grandes ideas, ¿no? Ahora, empresarios que ya tienen negocios. Obviamente, revolucionar y cambiar el chip. Ya estamos hablando de un mundo más digital. ¿Qué quiere tu consumidor? Productos que contribuyan a su salud. Productos que contribuyan a un empoderamiento a nivel digital. Hablamos de canales digitales. ¿Cómo están tus redes sociales? ¿Cómo está la trazabilidad de producto? ¿Qué ofreces tu valor diferencial, no? Oye, te están diciendo que hay unas personas que están cuidado del medio ambiente. Utilicen empaques sostenibles. Oye, estás viendo de que te están diciendo por ahí de que estos temas de enfoque de género, que están trabajando productos que contribuyen, también están alineando los productos sin ofender a ninguna persona mayor, ¿no? Pero ahora me interesó esa empresa que manejaba el tema de la leche, que ponía personas mayores a vender en Wall la leche. Oye, yo sensibilidad tenía y decía, qué lindo ver una persona mayor vendiendo las leches Danlac, y eran personas mayores, les están dando una oportunidad. Entonces tú compras el producto también por un fin social, ¿no? ¿Cómo te da la experiencia de consumo? Ya, compro, envío y listo, ya acabó. No, hay que generar pues una empatía con el cliente, hay que saber qué está ocurriendo también con el cliente, ¿no? Trazabilidad en el producto. Oye, están habiendo códigos QR, tú puedes escanear el producto con el código QR y te sale la historia.
del producto, lo famoso storytelling detrás del producto, ¿no? ¿Qué te cuenta? Por ejemplo, productos textiles. El año pasado estuve en un seminario del Perú Moda y tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonia y moderador de empresarias de Alemania, de Bélgica, de Italia, y ellas decían, ¿no? Ellos hablan de lo que son productos que no dañen a los animales, ¿no? Entonces, la alpaquita, oye, ¿cómo le están haciendo su trasquilado, ¿no? Yo le digo así, no domino los temas técnicos, pero obviamente estar certificados, luego vayamos, realmente es un proceso productivo amigable, se está cuidando a los animalitos, luego las artesanas que venden, ¿no? Oye, te venden tu muñequita, no tengo acá, hace poco tenía acá atrás en mi comedor estos productos. Yo compré cuando viajé una vez al Cusco estas llamitas y tenía acá un código chiquito QR. Tú agarrabas, escaneabas con tu celular y te salía la historia de la alpaca, de la vicuña, de la llama, y obviamente asociándolo al Perú, ¿no? Entonces te venden la historia detrás de, ¿no? Entonces esos serían mis consejos. Apuesten por lo que está ocurriendo internacional, tengan esa visión. Por eso les di, no porque quería rellenar la presentación, le puse qué está ocurriendo internacionalmente, sino que ustedes como administradores, recursos humanos, marketing, sobre todo marketing, ¿no? En este caso, y negocios, focalizar. Oye, también recursos humanos está aquí, ¿no? ¿Cuál es la nueva forma de pensar de los trabajadores? Estamos hablando de un consumidor holístico, estamos hablando de trabajadores más digitalizados. ¿Cómo mejoramos el trato? Qué importante es el trabajo en equipo, las metodologías ágiles, ¿no? Eso sería mi comentario, profesor. Ok, muchas gracias, Diego. También acá hay una pregunta justamente relacionada a lo que has dicho en la última parte. Dice, ¿qué políticas podría tomarse en cuenta para mejorar las exportaciones en este nuevo mundo digital? Claro, interesante mencionar eso. Por ejemplo, ¿qué está trabajando el gobierno, no? Tenemos un portal, por ejemplo, el Perú Marketplace. Este es un portal que justamente lo que está generando es vender los productos por un canal, o sea, tener una vitrina de nuestros productos de la agroexportación, donde un importador internacional puede ingresar, ver el producto en esta vitrina internacional y ¡pum!, seleccionar. Entonces, estamos hablando de un canal digital, ¿no? Luego hablamos del e-commerce, la experiencia del e-commerce. Hay un programa e-commerce que está trabajando el gobierno. Las políticas a nivel de competitividad. Si ustedes analizan el plan bicentenario, el plan de competitividad, habla de diversificar productos con valor agregado en nuevos mercados, aprovechamiento de TLC. Yo siempre he dicho, el mercado centroamericano hay que tenerlo como foco. Ahí hay una amplia demanda internacional de productos de la agroexportación a productos de las manufacturas. Hay un boom de construcción donde podemos también introducir productos maderables, forestales, ¿no? El cemento clinker, entre otros. Ver también qué oportunidades hay en el mercado africano. Entonces, la idea es ver, justo hace poco tuve una reunión con una presentación en España, me acuerdo hace unos meses, y esta persona me decía, ¿no? Había un profesor de Sudáfrica, y este profesor de Sudáfrica me dice, oye, en Sudáfrica nosotros también exportamos banano, pero tenemos también una potencialidad. ¿Qué productos? Se ha analizado de que productos de la proveeduría minera también podrían ingresar al mercado sudafricano, ¿no? Entonces hay que alinear qué podemos trabajar. Beneficios tenemos por acuerdos comerciales. A nivel de alianza podemos trabajar encadenamientos productivos, podemos trabajar la acumulación de origen, podemos trabajar el relacionamiento a nivel de, si mal no me equivoco, hay una más, encadenamientos productivos y también los temas de servicios. No dejemos de lado los servicios que están ofreciendo. ¿Cuánta gente, cuántos chicos han sacado videos que tienen la potencialidad para trabajar eso, ¿no? Entre otras infinidades, ¿no? Entonces, los retos que está haciendo el gobierno están principalmente focalizados en diversificación de mercados, aprovechamiento de nuevas oportunidades, alineación a las nuevas tendencias de mercado, digitalización en los servicios y apostar por los canales virtuales para ventas online. Muy bien, Diego. También tenemos acá una pregunta bastante interesante. ¿Usted cree que nuestro país es un país emprendedor o innovador? Muy buena pregunta. Yo, como dicen, patearía la pregunta que nuestro país es el complemento de ambos. ¿Por qué? Porque hay bastantes emprendedores, pero lo que necesitan es justamente tener esas herramientas necesarias para innovar. Pero tenemos todas las oportunidades. Por ejemplo, vieron que les mostré un pequeño FO, una matriz FO, fortalezas y oportunidades, porque el Perú tiene todas las condiciones. Yo cuando escucho el himno nacional, justo el día sábado, a veces tengo mis momentos medios raros, me puse a ver
Primero, cómo habían trabajado esta marca Perú. No sé si se acuerdan cuando hubo estos comerciales de Perú-Nebraska, Perú-Italia en Loreto, y trabajaba la famosa marca Perú. Oye, qué orgulloso ver que nuestro país estaba posicionándose, ¿no?, en mercados tan importantes, dándoles a hablar de nuestra cultura. Nosotros tenemos la riqueza a nivel de cultura, tenemos una historia detrás de nuestras venas, corren aspectos de nuestra civilización peruana, ¿no? Hemos pasado tantas cosas, realmente el Perú es uno de los pocos países que tiene costa, sierra, selva, entonces tenemos una amplia biodiversidad, estamos posicionados como las maravillas del mundo, Machu Picchu, ¿no? Hay que cuidarlos, ¿no? A veces veo gente que hace tonterías en Machu Picchu, ustedes que están alineados a los famosos influencers, ¿no? No, pues hay que trabajar cosas que se vean bien a nivel internacional, ¿no? Entonces, tenemos la cultura aquí de emprendedores porque hay peruanos para todo. Hay peruanos para todo. Yo realmente me sorprendo cuando veo, ya estoy viendo el tema de mascarillas, los peruanos trajeron la importación de mascarillas, ya comenzaron sus negocios. Oye, que ahora veo que ya no se puede estar en casa, ya han traído de China los trípodes para, justamente yo he puesto, me he traído mi selfie stick para ponerme mi cámara bien, se me vea bien posicionado. Entonces, veo tanta riqueza emprendedora y si no hay, es porque hay miedo, es porque no se sabe al qué pasará. Entonces se enfrenten esos retos y oportunidades. Innovación, bueno, hay que seguir trabajando. Tampoco no les voy a decir que somos India, somos China, somos Rusia, pero tenemos la potencialidad para convertirnos en. Lo que nos falta es, yo agregaría un complemento que es competitividad. Entonces la competitividad no es copiar, la competitividad es adaptar y mejorar procesos, mejorar servicios, mejorar nuevas opciones de ver nuevamente el mundo, pero para eso necesitamos investigar. Por eso es que la San Martín exige investigaciones, exige trabajo, porque si ustedes no investigan, y al revés, no se coloquen como, oye, este chico nos viene a hablar, está vendiendo la universidad. No, en todos lados ustedes tienen que colocarse la investigación como un factor importante, porque si ustedes no investigan, no saben lo que pasa internacionalmente, por eso yo les presentaba, ¿no?, este conflicto que está habiendo en Israel-Palestina, qué está ocurriendo en India con esta crisis, qué pasa en África con estas enfermedades que siguen surgiendo. Si no saben lo que pasa, pues están en graves problemas porque no van a enfrentar los nuevos retos. Por eso no se limiten, vean más allá del horizonte, ¿no? Investiguen. Muy bien, Diego, casi hay bastantes preguntas, pero creo que también estamos con el tiempo súper ajustado. Sin embargo, acá hay una duda, sobre todo, acá hay creo, un buen porcentaje de chicos de negocios internacionales, al igual que marketing, administración, pero va más allá con la exposición que has mencionado. Y acá un joven tiene una incertidumbre, dice, más allá desde el punto de vista electoral. Estamos ahorita también un poco con esa incertidumbre que ya poco vamos a escoger a nuestro propio candidato presidencial. Dice, ¿cuál debería ser nuestra postura y qué es lo que le conviene más a nuestro comercio internacional, ya que ellos son futuros profesionales en la administración de negocios internacionales? Sí, bueno, en primer lugar quiero destacar que yo no puedo ofrecer una vocería oficial porque trabajo en una institución pública, por lo tanto yo no les puedo decir a ustedes qué es bueno, qué es malo. Yo solamente les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer es informarse, por eso es la investigación. Traten de revisar los planes de gobierno y en base a los que yo les he presentado, analicen la mejor opción, ¿no? Pero yo no puedo emitir un pronunciamiento oficial, pero cualquiera que sea la elección que salga, obviamente tiene un efecto en las políticas porque cada gobierno viene con distintos enfoques, ¿no? Pero sea lo que pase, bueno, ustedes tendrán que tomar una decisión de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la realidad, ¿no? Por lo tanto, preferiría abstenerme a responder ese tipo de preguntas. Diego, Por un bien. principio de neutralidad, más que todo, ¿no? Sí, 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 no, también hay de repente también un incertidumbre de los alumnos. También hay una pregunta interesante que hace mención un estudiante con respecto a cómo funciona el mercado del oxígeno. Y ya a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, y bueno, estamos saliendo ya de la segunda ola, ¿cómo funciona el mercado del oxígeno y qué se puede hacer para evitar su escasez en medio de la pandemia? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros tenemos una producción, no deben de entender el oxígeno pasa toda una serie de procesos, ¿no? O sea, no piensen que el oxígeno es lo que estamos, no, es otro tipo de oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, lamentablemente nuestra producción está siendo duramente afectada por el mismo hecho de que hay una gran demanda internacional.
y sobre todo también hay un efecto muy, muy, ¿cómo se llama?, muy duro para nuestro país. Entonces, en esa línea, nosotros importamos prácticamente estos, por ejemplo, Chile nos ha apoyado. Lo que tenemos que trabajar aquí es hacer alianzas estratégicas, ¿no? Para poder construir justamente plantas de oxígeno hay que colocar inversión. Lamentablemente, los gobiernos, saben ustedes que tienen que hacer una serie de acciones. O sea, no piensen que, oye, ¿por qué el gobierno no compra oxígeno rápido? Porque es una serie de procesos, ¿no? No es tan fácil como uno lo ve en la praxis, en la teoría. En la praxis es distinto, ¿no? Por lo tanto, ahí yo pienso que debe intervenir el sector privado con sector público. Por ejemplo, han sacado este tema de Respira Perú, donde se une sociedad civil, empresa privada y también la misma iglesia, ¿no? Entonces, hace poco el arzobispo de Lima está trabajando justamente también, el rector de otra universidad privada también está trabajando este trabajo de Respira Perú, que es un programa para poder justamente traer la CONFIEP. Los gremios también están tratando, por ejemplo, de colocar, hasta un candidato presidencial va a colocar plantas de oxígeno, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo, yo más que, tampoco no chantemos todo, gobierno, gobierno, gobierno. No, pues también la sociedad civil tiene que intervenir, ¿no? Y no es que yo sea un vocero oficial, porque como les repito, yo no soy ningún vocero, no puedo ofrecerles algo, una información tan exacta, pero obviamente es un trabajo entre el sector público, privado, sociedad civil y gremios e instituciones que también actúan como parte de estos stakeholders de la cadena. Muy bien, Diego, muchas gracias de verdad nuevamente por tu excelente presentación. Ha sido para nosotros un honor tenerte en nuestra Universidad San Martín de Porres. Agradecemos también a los estudiantes, los profesores, autoridades por su asistencia y participación. En nombre también un caluroso afecto de parte del señor decano, el doctor Daniel Valera Loza, que en su oportunidad también le vamos a entregar el certificado de reconocimiento por esta participación y se le vamos a dar por los canales correspondientes, ¿no? Hacer referencia a que esta videoconferencia está siendo publicada y difundida a través de los canales de la Universidad de San Martín de Porres. Y bien, muchas gracias, Diego, por tu participación y estamos despedidos. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias a todos los compañeros, estudiantes, plana docente, plana directiva. Realmente que espero que esta conferencia les sirva, sobre todo que no sirva solamente como un punto teórico, ¿no? Sino que les genere bastante reflexión, bastante juicio, cada uno toma sus propias consideraciones y consecuencias, y por lo tanto, encantado siempre de abrirme a las disposiciones que así la universidad lo mencione. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días todos. Y espero también que todo marche bien con sus familias. Gracias. Cuídense bastante.